pulmonar ocupacional, los grupos vulnerables y cómo identificarlas. Bueno, en la faz de la Tierra encontramos que casi el 40% el contenido es de sílice y hay un sílice específicamente, la libre, la cristalina, como el cuarzo, la termita o la cristobalita, que pueden provocar efectos importantes a nivel pulmonar. Y cuando uno habla de cuarzo o cristobalita, es muy importante aquí detenerse y informar que cuando alguien está fracturando piedra, la diferencia entre el cuarzo y la cristobalita es que la cristobalita provoca mayor producción de fibrosis en comparación con el cuarzo. Entonces es muy importante también a los ingenieros de prevención de riesgo, a los que hacen salud ambiental, también tener esta específica de que esa fractura de esa piedra, ¿qué contiene? ¿Qué tipo de sílice contiene? Comúnmente en América Latina se considera que la fractura de la piedra con la exposición de polvo de sílice está dada a una minería y no, está dado a un sinnúmero de la economía. Inclusive en Uruguay en el año 2010 se generó una publicación donde se detectó trabajadores con insuficiencia respiratoria que su labor era la generación de estas placas dentales o estas prótesis dentales que utilizan flujo de arena para generar la pulición de estas placas dentales. Entonces, estos tecnólogos dentistas tuvieron este tipo de enfermedad que vamos a desarrollar a continuación. Esta diapositiva o PPT es muy importante y muy trascendente en los que hacemos salud ocupacional o los que hacemos medicina del trabajo, porque este es el nexo de todos los agentes de riesgo que pueden existir en los ambientes de trabajo y por lo tanto los factores como el tamaño de la partícula, el tiempo de exposición y la carga de trabajo son muy fundamentales en el desarrollo de la gran cantidad de enfermedades laborales que pueden existir en el mundo. En este tema vamos a observar el tamaño de la partícula, que es diferente. Mientras un tamaño de partícula más grande posiblemente se quede impactada en lo que es la parte de la vía respiratoria alta, mientras que si es más pequeña, lógicamente puede llegar hasta el bronquio. También la concentración ambiental es muy importante. Mientras menos concentración ambiental, posiblemente la posibilidad de que esa persona se enferme es menor comparada con una concentración mayor. Estos son los límites permisibles de la exposición a acilglicerinas, 0.08 miligramos por metro cúbico. Otra cosa que tenemos que también conocer es que, como se dije anteriormente, la superficie terrestre, casi el 40% de sílice. Este es un campo, solamente para hacer una analogía, un campo de fútbol americano, que debiese haber sílice, pero si esto le colocamos una capa de vidrio, lógicamente que los niveles van a incrementarse. Si uno va, en este caso en Chile, va a un balneario, por ejemplo, Viña del Mar, y en la arena, lógicamente que va a haber este agente. El tiempo de exposición también es muy importante. Anteriormente los trabajadores realizaban muchas veces horas extras o siguen realizando horas extras, pero mientras mayor exposición, lógicamente que hay mayor probabilidad de que estas personas se enfermen. La carga de trabajo, si yo estoy en una oficina o si yo estoy en un puesto fijo, mientras que una persona hace fuerza o sube escalera o baja escalera, la capacidad pulmonar va a hacer que la frecuencia respiratoria esta se incremente, por lo tanto va a haber mayor exposición, en este caso de polvo sílice. El órgano diana va a ser el pulmón, específicamente a nivel del alveolo, es donde se produce el impacto de estas partículas de sílice, esta partícula tipo inorgánica. Como decía anteriormente, mientras mayor cantidad de tamaño, esta partícula se queda impactada en cantidad de vía respiratoria alta. Mientras sea menor de 4 micras, esta va a provocar efectos a nivel alveolar, que es ahí donde se produce la enfermedad. Por ejemplo, acá tenemos en la parte central, tenemos el agente sílice, tenemos los macrófagos que van a tratar de englobar esta molécula inorgánica, pero va a ser imposible englobarla y destruirla, por lo tanto se genera una serie de cadenas entre la liberación de fibroblastos y estos fibroblastos lógicamente que van a tratar de aislar
la partícula inorgánica y va a provocar los efectos que vamos a desarrollar más adelante. Esta es una biopsia, un microscopio electrónico donde vemos aquí la partícula de sílice y esto que está aquí alrededor es la fibra de colágena, la cual la va a envolver y la va a aislar del pulmón completamente sano. Esta es una fotografía para que sea más didáctica. Tenemos la partícula de sílice y las fibras, el fibroblasto que hacen un nódulo de colágena. Alrededor tenemos alveolos y bronquios. Este es otro dibujo. Tenemos aquí la partícula de sílice envuelta nuevamente de fibra colágena, que lo que trata de esto es de aislarlo del pulmón sano. Bueno, el cuerpo humano al tratar de aislar esta partícula va a formar un círculo vicioso. Entonces, un tamaño de una partícula pequeña, menos de 1 milímetro, al final va a aumentar de tamaño y va a formar estas imágenes grandes, mayores de 50 milímetros. En este caso, es una biopsia que se van a llamar ya, en vez de opacidades redondas, que lo vamos a desarrollar más adelante, un nódulo silicótico, como lo estamos observando acá. Esta es una microscopía más amplia, en la cual ya vemos bronquios, vemos alveolos y aquí están los nódulos. Estamos hablando de una biopsia, ¿no? Provocada por la reacción de esta partícula inorgánica. Estos son los cristales birrefringentes que también se pueden estudiar en caso de una biopsia. Y esto pues solamente a manera de que ustedes vean lo que es un pulmón sano y un pulmón de un paciente con silicosis con una hipertrofia de la cámara derecha caracterizada por esta cardiomegalia importante. Y la vigilancia de salud se basa en examen físico, pruebas determinadas por cada agente. En el caso de la sílice lo que se hace es una radiografía de tórax con una técnica muy especial. Hay en cada país existen normativas que definen qué elementos utilizar en este caso para pesquisar algún tipo de alteración provocada por el agente sílice. Y estas normativas varían de un país a otro. Tenemos una norma internacional definida por la Organización Internacional del Trabajo. La última publicación fue en el año 2022, lo cual nos permite guiarnos para realizar una pesquisa de manera adecuada. La sílice produce una enfermedad que se llama silicosis, que en los primeros tiempos de los años es completamente asintomática, no hay signología, no hay ningún tipo de parámetro clínico que uno lo pueda identificar, por lo tanto se usa esta técnica en la cual uno aquí observa un campo pulmonar tanto derecho como izquierdo sin alteraciones, con toda su anatomía de caja torácica y también la anatomía cardíaca y todo lo que es el hilo pulmonar. Como ustedes se fijan y recordarán, hace pocos minutos colocamos unas imágenes de biopsia donde hay estos nódulos, que acá ya es una representación en verde, nódulos que pueden variar de tamaño, que van de tamaño de 1.5 milímetros hasta que se considera, de acuerdo a esta normativa que vimos anteriormente, con una opacidad redonda P, entre 1.5 a 3 milímetros, una opacidad Q, y entre 3 a 10 milímetros, una opacidad R. ¿Ya? Entonces esa es la manera como se interpreta este tipo de imágenes redondas provocadas por sílice. Esta otra normativa en la cual la profusión se considera en categorías 0, 1, 2 y 3, y hay subcategorías que van del -0 al +3. Así que no se angustien, esto es una manera de incentivarlos a hacer las cosas bien, y vamos a tener ejemplos bien claros para que ustedes se orienten, o los que ya tienen experiencia, recordar lo que se hace en la práctica médica. En este caso, colocamos ya acá una opacidad ya grande, RR, con una profusión 1,1, en la cual ya observamos en la parte superior de este campo pulmonar imágenes redondas, una afectación que uno se pudiese confundir con otras patologías, ¿no? Como tuberculosis o histoplasmosis, aspergilosis y otras enfermedades más. Pero aquí ya estamos observando ya alteraciones radiográficas y en la cual ya podemos decir que es una radiografía completamente anormal. Ahí vemos algunas calcificaciones del botón aórtico. Aquí ya la profusión se ha incrementado un poco más, ya se observa mayor alteraciones de opacidades redondas
una profusión 2,2 y llegamos a una profusión 3,3 en la cual ya se observa con mayor claridad. Entonces, el médico que no tiene, no ha sido formado en medicina del trabajo, fácilmente uno se puede confundir con otra patología que no sea silicosis. Estas opacidades pequeñas que acabamos de mostrar, y como el sistema inmunológico trata de aislar estas partículas y no las puede aislar, hace que estas partículas o estas opacidades redondas o estas fibrosis, puede decir, aumenten de tamaño. Y estos se han categorizado en categoría A, categoría B o categoría C, es decir, opacidad A, opacidad grande B o opacidad grande C. Ya en la práctica observamos que la opacidad A es mayor a 10 milímetros hasta 50 milímetros. Aquí se puede observar. Y también uno puede confundirse con algún tipo de enfermedad común al observar esta imagen. Ya la opacidad B, vemos que el tecnicismo corresponde de la siguiente manera para que ustedes se orienten. Uno divide el cuadrante superior derecho, esto es lo que estoy apuntando con el puntero, el cuadrante superior derecho, y la suma de las opacidades no debe de limitarse a este cuadrante superior derecho. Si uno mentalmente suma esta opacidad, que pudiese ser A, más esta opacidad, y la suma, no sobrepasa el cuadrante superior derecho, por lo tanto se lo considera opacidad B. Pero cuando sobrepasa el cuadrante superior derecho, entonces sumamos todas estas masas que están acá y ya supera el cuadrante superior derecho, por lo tanto se considera opacidad C. Entonces también ya uno ahí puede estar indagando si esas imágenes están asociadas a una complicación como cáncer, ¿ya? O lo que se llama una fibrosis pulmonar masiva o provocada por silicoma, que también estas masas se lo consideran como silicoma. ¿Cuáles son algunas controversias que hemos observado durante este último tiempo? En cada país, muchas veces solamente lo que se hace es una radiografía de tórax simple, en otros una radiografía de tórax OIT, en otros hay personas capacitadas que pueden interpretar este tipo de técnica, en otros países hay gente certificada en este tipo de técnica, pero que no tiene ese background o esa frecuencia de leer radiografías alteradas. Y en otros países se exige muchas veces el uso de un escáner de tórax. Esto es para que ustedes observen, este es un corte sagital donde se observan estas opacidades redondas que son clásicos de una silicosis. Aquí ya se observan ya los silicomas o la fibrosis pulmonar masiva, tanto en corte coronal como en corte sagital. Y ahí viene lo que uno debería también pensar cuando uno observa una radiografía alterada. Este es un trabajador que está expuesto a sílice, sí, pero tienen imágenes que pueden confundirse con otras patologías. Por ejemplo, tenemos la sarcoidosis, que es una persona que no trabaja expuesto a sílice, que tiene una distribución idéntica a la silicosis. Tenemos la histiosis de Gannigan, que también se presenta con algunos quistes y que tampoco está expuesto a sílice. Tenemos algunas neumonitis por hipersensibilidad, que también uno podría pensar porque hay nódulos centroglobulares, pero no hay antecedentes de exposición a sílice, pero sí a proteínas ya sea de aves o palomas o algún tipo de hongos en el medio ambiente o humedad. Entonces siempre hay que ser muy enfático los que hacemos medicina del trabajo o salud ocupacional, siempre en las consultas nuestras particulares, en la consulta empresarial, usted dónde trabaja, porque o en su casa usted hace alguna actividad de trabajo, porque siempre es importante conocer los antecedentes previos para uno guiarse en qué buscar. Una talcosis, eh, que también nos puede confundir con algún tipo de alteración. Y bueno, ya pasamos por una etapa de pandemia, ahora ya es una endemia, en el cual también uno observaba, especialmente los que hacemos la parte clínica, eh, pacientes con alteraciones periféricas, en este caso en viroemrilado, que nos llevan a personas que ya tenían una fibrosis pulmonar idiopática, pero que sumado al COVID generaron mucho tipo de confusión.
El diagnóstico de esta patología es que la silicosis es muy importante tener una teoría ocupacional que nos indique el tipo de exposición a esta partícula. Más o menos el promedio se considera entre 20 y 30 años la aparición de estas opacidades renales en una radiografía, a pesar de que estas partículas pueden estar impregnadas a nivel alveolar y hay un periodo de latencia donde hay una reacción desde el punto de vista inmunológico para producir esto. Los estudios radiológicos, la clasificación OIT es lo ideal hasta este momento, y las pruebas complementarias como la espirometría para evaluar la capacidad pulmonar, pero no es una herramienta de diagnóstico de la espirometría, más bien es la radiografía de tórax más la exposición a sílice. Hay casos de que una exposición de 6 meses a sílice puede desarrollar la enfermedad de manera acelerada, de manera aguda, ¿no? Pero lo más frecuente es que se observe entre los 20 y 30 años, y también lo que hemos observado que la gran mayoría es que ahí puede haber trabajadores que han estado toda la vida expuestos a sílice, inclusive no usando máscara protectora, y nunca desarrollan la enfermedad. Y por lo tanto, ese concepto que es transversal para todos los agentes de todos los rubros económicos de todos los países es que va a depender de la susceptibilidad individual. Ese concepto también es importante, la susceptibilidad individual para desarrollar una enfermedad. Esto es lo que hace el médico que está certificado, acreditado, para clasificar si hay imágenes redondas compatibles con sílice, y clasificarlo de acuerdo a los grados de tamaño, profusión o si hay algún tipo de complicaciones. Este registro también sirve para evaluar los efectos que puede provocar la exposición a amianto o asbesto. Ahora pasamos a lo que es la fibra de asbesto, la asbestosis, placas plurales, hasta el mesotelioma. En algunos países ya está prohibido la generación, ¿cierto?, de amianto, de asbesto, pero hay otros, por ejemplo, tenemos vecinos como Brasil que todavía lo produce, está autorizado. Por ejemplo, acá en Chile ya eso está limitado en los años 90, pero hay otros países que todavía hay un tema de salud pública en el sentido de que hay muchas casas que fueron elaboradas con esta fibra, característica de aislamiento, de temperatura, y hay muchas personas que no trabajando directamente con la fibra de asbesto desarrollan enfermedades. Eso a mí me ocurrió hace aproximadamente unos 10 años, en la cual una persona de 80 años llegó a mi consulta por una tos prolongada, le pedí una radiografía, observé algunas imágenes que me parecieron sospechosas, le pedimos un escáner de tórax y la sorpresa es que había placas plurales asociadas a fibras de asbesto, porque comenzamos a averiguar, el esposo trabajaba en una empresa en esa época que producían estos techos con asbesto, y que también su casa en esa población estaba construida por asbesto. Entonces, estos temas de personas que no trabajan con agentes, también hay que trasladarlo al ámbito de la población en general. Esto es un ejemplo de cómo se ve en una radiografía con técnica OIT las fibras de asbesto que su reacción pulmonar son ya opacidades irregulares comparadas con la de sílice. Eran redondas, estas son irregulares. Acá se observa una profusión 2,2, que la letra cambia a S. Estas imágenes irregulares que se observan en las bases pulmonares, como vimos anteriormente en la silicosis, el predominio era a nivel de ápices, mientras que en la asbestosis es más bien de tipo basal. Aquí se observa con más claridad lo que, lo que es la parte de la fibra de asbesto. Ahora, si uno estaba en la etapa del COVID, uno observaba la parte periférica, uno se podía fácilmente confundir. Nuevamente, acá tenemos eh, el registro de la OIT, donde el STU tiene que ver con lo que es la fibra de asbesto, y acá también tenemos algunos parámetros cuando hay placas pleurales y cuando hay engrosamiento pleural o otras complicaciones como el mesotelioma. Aquí estamos observando ya una proyección coronal, donde ya observamos opacidades irregulares periféricas, y aquí también hay una sorpresa de que hay un tumor ya asociado lógicamente al amianto. Entonces, fibras
opacidad redonda más esta masa tumoral. Las placas pleurales son estas imágenes que ustedes observan acá en la flecha. Hay a nivel diafragmático, a nivel de todo lo que es la capa parietal, y se define que estas placas pleurales ocurren cuando la exposición es muy menor a asbesto. Entonces, esa por una cuestión, un fenómeno físico a nivel linfático, se distribuyen a nivel de pleura y no afectan a nivel del intersticio pulmonar. Entonces aquí observamos las placas pleurales, entonces ya sabemos que es una baja exposición y que por un fenómeno físico van directamente por el sistema linfático a la pleura. Aquí vemos un corte coronal. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Porque si un médico del trabajo, con las competencias de observar esta técnica, observa esas placas pleurales, uno debiese pensar en algún factor o un biomarcador a futuro de generación de un mesotelioma, que es un cáncer agresivo provocado por el amianto. Bueno, este es un engrosamiento pleural provocado eh, por el amianto. También el derrame pleural es muy frecuente en estos pacientes expuestos. Por lo tanto, siempre nuestro norte es tratar de capacitar, es decir, el médico del trabajo, capacitar a los médicos de otras profesiones, ya sean dermatólogos, otorrinos, ya sean neumólogos o broncopulmonares, para que cuando vean un derrame pleural no estén pensando no solamente en un agente biológico, no estén pensando solamente en un agente tumoral asociado, ya que muchas veces el derrame pleural por asbesto es benigno, ¿ya? Pero tiene también un marcador a futuro de unos 20-30 años a convertirse en un mesotelioma. Esto es lo que está en la estrellita, el derrame pleural. También tenemos la atelectasia. Entonces, siempre uno cuando ve una atelectasia a nivel pulmonar, siempre no hay que dejarlo pasar, porque muchas veces puede haber un tumor que esté escondido y que no se ve en las radiografías muchas veces, pero sí en el escáner electoral, un tumor que esté escondido ahí, que puede mejorar la probabilidad de supervivencia de esa persona si uno lo detecta a tiempo. Y lamentablemente ya entramos al mesotelioma. Todo esto que se observa acá es un cáncer muy agresivo, de muy mal pronóstico y, y mucha probabilidad, muy baja probabilidad de supervivencia, que se observa de una mejor manera. Mesotelioma plural causado por amianto. Y cuando uno detecta un carcinoma broncogénico, uno puede pensar, bueno, este carcinoma está provocado por factores del tabaco, porque siempre se le echa la culpa al tabaco, pero nunca pensamos en metales, ¿no? Nunca pensamos en metales, nunca pensamos en asbesto. Entonces, siempre hay que abrir esa ventana para que siempre estemos pensando que muchos tumores están relacionados a la exposición laboral. Esta es una característica radiológica en la cual uno se puede ir guiando cuáles son las características en la asbestosis, en las placas pleurales, engrosamiento pleural difuso, el derrame pleural benigno, la atelectasia redonda, mesotelioma pleural y el carcinoma broncogénico. Eso es más una guía en la cual se requiere entrenamiento para llegar a ser un poquito más fino para esto. Y esto es lo que nos interesa a los médicos del trabajo, a las enfermeras ocupacionales o las enfermeras de medicina del trabajo, a los higienistas ocupacionales. Es decir, la medicina del trabajo debe ser multidisciplinaria, ¿ya? Porque cada conocimiento se puede cruzar y se va a tener una información más eficaz. Por lo tanto, aquí tenemos estas fuentes eh, de, de cómo poder detectar o cómo poder hacer una vigilancia si que las radiografías están alteradas, si es que el escáner está alterado. Entonces, siempre pensar que estas patologías eh, de partículas inorgánicas, como por ejemplo las neumoconiosis,
fibrogénicas o colágenas tienen la característica de que cuando esa persona deja de estar expuesto, el fenómeno fisiopatológico continúa en el tiempo. ¿Qué significa? Que si yo tengo una silicosis 1-1, que es una silicosis simple, y yo dejo de trabajar, a futuro posiblemente yo llegue a un silicoma o yo llegue, en este caso del amianto, llegue a un cáncer de un mesotelioma. Por lo tanto, hay que continuar haciendo vigilancia ya en trabajadores que jubilaron o dejaron de ser expuestos a esta gente en particular. Bueno, en nuestra práctica médica, cuando una persona llega a nuestra consulta con tos prolongada o con sibilancias nocturnas, siempre lo que uno hace per se es, dependiendo del grado de obstrucción a nivel de la espirometría, uno va a utilizar algunos tipos de medicamentos que pueden ir desde corticoides inhalados, broncodilatadores, y un sinnúmero de drogas que se utilizan en estos casos. Pero siempre tenemos que preguntar, señor o señora, ¿usted en qué trabaja? No sé, yo trabajo expuesto a polvo de madera, yo trabajo expuesto a polvo de harina, yo trabajo expuesto a algunos químicos. Entonces ahí uno debe decir, ya, espérate un poquito. Ya, yo soy broncopulmonar, soy neumólogo, o soy médico internista, o soy médico general. Por lo tanto, aparte de hacer la espirometría, hacer una radiografía y clasificarlo dependiendo del tipo de asma que tiene, usar estos medicamentos, yo tengo que preguntar cuál es el agente, porque muchas veces sabemos que el asma es irreversible, pero muchas veces cuando son asmas de origen laboral son reversibles. Bueno, entonces encontramos que existen muchos agentes que pueden provocar asma ocupacional. Tenemos en la industria de la resina epóxica o plástico pintura, tenemos el tálico, el trimélico, tenemos en los carpinteros, trabajos de la fábrica y aserradores, el polvos de madera acero rojo, la caoba, el ébano. En los profesionales de la salud tenemos los antibióticos, especialmente los que trabajan en estas empresas generando estos medicamentos. El profesionales de la salud, el látex, muy, muy usado frecuentemente, especialmente en los últimos 3 años, en la época del COVID, y en procedimientos que se hacen rutinariamente. Imagínense, tenemos los técnicos de laboratorio, los veterinarios, hablamos de los gatos, de los perros. Ahora uno diría, pero ¿qué? Yo tengo gatos en la casa, sí, pero en el área industrial, eh, ¿hay ese efecto? Tenemos los panaderos, como decía anteriormente, de los trabajadores de la industria cervecera. Tenemos la producción de pruritanos, pinturas de automóviles, usuarios de pegamentos, tenemos los isocianatos, tolueno. Los que nos embellecen de vez en cuando, los peluqueros y los estilistas están expuestos a muchos tintes que son reactivos y que pudiesen producir asma. Otra forma de clasificación es los compuestos de bajo peso molecular. En este caso tenemos algunos que se pueden repetir. Y aquí me quiero detener un poquito porque muchas veces cuando uno habla de metales, nunca pensamos en asma ocupacional. Nunca pensamos en asma ocupacional. Y tenemos que pensar en todo esto. ¿Usted en qué trabaja? En la industria metalúrgica. ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿Cómo lo vamos a hacer para hacer un diagnóstico y una asociación si esto es una enfermedad común o es una enfermedad laboral? Tenemos los de alto peso molecular. Tenemos alimentos, gomas vegetales, hongos y esporas, enzimas de animales. Gente que trabaja en la industria del jabón, ¿no? Gente que trabaja en la industria del jabón utilizan enzimas para eso. Entonces, muchas de las veces está asociado a eso. Ahora, gran cantidad de patología de asma común que no nos hemos puesto eh, a tono para poder decir, no, este es un asma de origen ocupacional, no es un asma como si no de origen ocupacional. Frecuentemente
antes del asma ocupacional puede haber una rinitis. Entonces, otra tarea. Si yo tengo un asma ocupacional, previamente posiblemente tuvo una rinitis ocupacional, porque si esa persona estuvo expuesto a harina de trigo, posiblemente lo primero que comenzó fue con síntomas de vía aérea alta y después de vía aérea baja. Ahora, la rinitis es común o ocupacional. También puede ser de tipo ocupacional. Esto es lo que les mencionaba, que una vez que la persona cesa la exposición de ese agente, en particular que provocó una hiperreactividad bronquial, probablemente esa persona cesa su cuadro asmático. Y en algunos casos puede persistir que más o menos un 20% de lo que está publicado anteriormente. Y como enfermedad ocupacional, en diferentes países debe haber aseguradoras, ya sea privadas o públicas, que deberían de entregar todas las herramientas para hacer el diagnóstico y también para el tratamiento hasta que esta persona mejore. Aquí hay algunos criterios para considerar el diagnóstico de asma. Tenemos criterios mayores como el diagnóstico de asma, el inicio de síntomas después de entrar al trabajo o asociación de síntomas de asma laboral, y estas categorías en las cuales ya hay cambio del VEX, que la gente ya ha conocido, ya hemos visto de bajo peso molecular, alto peso molecular, las pruebas de provocación específica, especialmente el test de metacolina y la asociación de síntomas. Este es el algoritmo de un diagnóstico de asma ocupacional. Y esto es lo interesante del dictamen de medicina del trabajo. Todavía en ciertos países existen comités que definen la enfermedad laboral y que lo dictaminan ya sea con una indemnización, una incapacidad parcial o una incapacidad total. Pero este dictamen por medicina del trabajo en otros países es diferente. En otros países se judicializa, se va hacia la parte judicial para definir lo que es una enfermedad laboral o una enfermedad común. Y ahí tenemos un gran desafío, que lo vamos a ver a continuación ya en las recomendaciones finales. Este es un flujo en el cual esta persona está expuesta, imaginémonos, a isocianatos. Ya en la historia clínica nos muestra que está expuesta a isocianatos, y a esta persona hay que pedirle una IG específica a isocianatos, que es un examen de sangre. Luego de eso se pide también una espirometría, que puede estar o no alterada, un test de provocación bronquial específica, inespecífica en este caso. Lo que yo he observado es que a nivel de la especialidad de neumología o de broncopulmonares, piden un test de metabolina y hay alguna asociación entre si hay una hiperreactividad bronquial o ya es una obstrucción leve, moderada o severa. Pero lo ideal siempre es hacer un test de metacolina con el agente. ¿Ya? Es muy importante eso porque ahí hay una asociación más fuerte. En caso que sea negativo, el paciente sigue trabajando, no es un asma ocupacional, y en caso que sea positivo, el paciente sigue trabajando, se confirma en el área de trabajo la exposición y todos los exámenes que ya han anteriormente pedido, y si esto es positivo ya es una asma de origen ocupacional. Vamos ahora a hablar un poco sobre cáncer ocupacional. Cuando se pronuncia la palabra cáncer, uno lo ve muy lejos. Lo ve muy lejos de que uno nunca va a tener cáncer. O como cuando uno tiene unos 20, 30 años, uno dice, pero ¿por qué esa persona es hipertensa? ¿Pero por qué esa persona es diabética? Uno se hace esa pregunta. Yo me hice esa pregunta. Y cuando uno dice cáncer, ¿pero cáncer de qué? ¿Por qué el cáncer? ¿Ya? Entonces lo que yo quiero dejarles a ustedes en su conciencia reflexiva es que el cáncer ocupacional existe. Imaginen que las enfermedades laborales visibles están entre un 5 a 10% a nivel mundial. Y hay muchas enfermedades que son laborales latentes. Pero hay muchas enfermedades laborales ocultas. Y cuando hablo la palabra oculta, muchas veces es porque no tenemos el conocimiento para poderlas identificarlas y para poderlas buscar. Y Ramazzini, fácilmente Bernardo Ramazzini, en sus obras, lo que él preguntaba, ¿usted en qué trabaja? Entonces, partiendo de esa base, uno ya puede
ir definiendo ciertas asociaciones. Esto es de la OIT del año 2017, en cambio ya observamos que el cáncer relacionado al trabajo es un 27%, cuando predomina lo que es otros, la parte circulatoria 28%, pero imagínense que en la Unión Europea es del 52%, el cáncer de origen ocupacional. Esta PPT me fue concebida por el doctor Juan Vicente Conde Sierra, de Colombia, al cual yo le agradezco, ya que él es una eminencia y es una autoridad en cáncer ocupacional en las Américas y específicamente también cáncer pulmonar, la cual me la facilitó. Y él me mencionaba que en la gran parte de las Américas hay médicos del trabajo y muchas veces los médicos del trabajo son más de 5.000 médicos del trabajo por país. En otros no hay la especialidad como es acá en Chile, que no hay la especialidad de medicina del trabajo. Pero ¿por qué en Inglaterra, que sí hay médicos del trabajo, encuentran más cáncer ocupacional que en las Américas? En las Américas no encontramos casi nada. Y es así que, si uno estima el global, 27% del cáncer, pero en la Unión Europea, 52% del cáncer ocupacional. Una cifra muy interesante. Ahora, ¿qué grados de años de discapacidad perdidos por el trabajo, en qué patologías ocurre con mayor frecuencia? Vemos en global estimado el 12% en cáncer y en la Unión Europea el 25% del cáncer. Entonces, por ese motivo, yo los incentivo a los que están dedicados a la medicina del trabajo a buscar la asociación. Si ustedes encuentran un cáncer, ya sabemos que en los expuestos a sílice puede producir cáncer, los expuestos a asbesto puede producir cáncer, pero también los que están expuestos a otras patologías también se produce. Bueno, esta es una muestra de que no solamente el cáncer ocupacional puede ser pulmonar entre el 6.3 al 13%, sino también otros cánceres que se presentan en otros órganos. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Por qué existen pocos casos de cáncer notificados en cada país asociado al cáncer? ¿Y por qué los oncólogos, por qué los internistas, o por qué los rubros, las especialidades no lo asocian a factores del rubro económico? Y es así que no solamente estos agentes pueden producir problemas a nivel pulmonar, por ejemplo el asbesto, lo que ya vimos anteriormente, puede producir cáncer gástrico. Y lo que nos interesa a nosotros en este espacio pequeñito, que es muy amplio el cáncer ocupacional, vemos que ya vimos el asbesto, el arsénico, el cromo, el níquel, el radio, el sílice, el beridio, que pueden provocar estas patologías. Entonces, todos estos agentes hay que identificarlos en las empresas donde trabajemos, ¿ya? Hay que educar a nuestros ingenieros en prevención de riesgo, a nuestros higienistas ocupacionales, a nuestros toxicólogos, a todos los profesionales que mancomunadamente trabajamos por hacer el bien y engrandecer la medicina del trabajo, de que qué agentes esas personas o esas personas están expuestas a ciertos riesgos porque pueden provocar cáncer pulmonar. Y para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones? Crear o fortalecer en el cuerpo médico el conocimiento de la patología laboral como herramienta acorde. Es, nuestra, es nuestro desafío en cualquier ambiente de trabajo que desarrollemos nuestra profesión o cualquier ambiente de influencia, ya sea clínica, privada, particular, que existe el médico del trabajo y que cuál es el ser del médico del trabajo. Impulsar la interacción entre médicos clínicos y médicos del trabajo con características de agilidad, sencillez, eficacia y alta calidad. Por ejemplo, en una clínica particular está el internista. El internista comienza a evaluar un paciente, dificultad respiratoria,
taquicardia, dolor en el pecho, se le hace radiografía, se le hace un electrocardiograma, pero yo como internista, al quedarme ya bloqueado, ¿qué más buscar? Yo, ¿a quién voy a pedir? Voy a pedir posiblemente a un cardiólogo, voy a pedir a un neumólogo para que me ayude a ser más asertivo en cuanto al diagnóstico, pero ¿por qué yo no llamo a un médico del trabajo? Entonces, hay muchos casos en la cual el médico clínico o el neumólogo se hospitaliza a un paciente con imágenes características radiográficamente y con exámenes de cuantiferón, exámenes moleculares que hay actualmente y se considera que es una tuberculosis pulmonar. Inicio el tratamiento antituberculoso, el paciente no mejora, no mejora, no mejora y aparece el médico del trabajo. Va al médico del trabajo, eh, estudia el caso y define hacer algunos otros métodos que se dejó de hacer y lo que encuentra que en vez de que esas imágenes compatibles que con cuantiferón positivo eran de tuberculosis, está asociado a una siderosis, ¿ya? Es decir, está asociado a la inhalación de tetracetraor, posiblemente soldador, a exposición de hierro. Entonces, la meta a futuro es que el médico del trabajo sea un médico clínico y que apoye a todas las especialidades en el componente de conocimiento. Acá en Chile ya tenemos personas de alta valía que están formando a médicos dermatólogos. Imagínense, médico del trabajo formando dermatólogos para que ellos tengan la conciencia de que las patologías de piel no son simples atopías, ¿no? Dermatitis atópicas, sino que son asociadas a factores laborales. Y a través de ese concepto tenemos que ir mejorando y ser más presentes en la esfera clínica. Desarrollar mecanismos para que los convenios y relaciones con las mutuales o aseguradoras sean éticas y de cooperación para el justo y oportuno reconocimiento de los casos. Cuando uno habla de la parte ética, uno debe de ampliar la mente y decir posiblemente lo que se hizo o lo que no se hace es por falta de conocimiento. Por lo tanto, es importante que los médicos del trabajo eduquemos también a nuestros empleadores, eduquemos a los gerentes, eduquemos a los dueños de la empresa para que vean cuál es el impacto de estos agentes que pueden provocar enfermedades laborales, porque a futuro, esto ya está cerca, a futuro, y hay países que lo hacen, todo se judicializa, todo se judicializa. Ahora, otro desafío que tenemos los médicos del trabajo es comenzar a educar a los abogados, educar a los jueces, para que en el momento de su toma de decisión defina si esa patología es causal de una enfermedad ocupacional. Entonces, nuestro desafío no solamente es formar médicos especialistas en las diferentes especialidades médicas, sino también a los médicos, a los abogados laborales, a los jueces, para que en un futuro las cosas se hagan desde un punto de vista valórico y ético. ¿Urge calificar en primera oportunidad los casos de patología profesional o laboral? Claro que urge. Importante es que la persona que define o médico de trabajo que define una patología laboral tenga todas las herramientas en el momento del análisis y no sea parcializado. Porque en el campo de la trazabilidad en el tiempo va a ocurrir que cuando ya los jueces tengan el caso en sus manos y que exista una falta de un elemento en su toma de decisión, entonces esa persona puede ya ser juzgado. Y esa definición está dada porque ya existe evidencia de que, y artículos donde ya se ha estudiado de que muchas veces los jueces emiten un dictamen que no es acorde con la realidad. Y para eso estamos los médicos del trabajo. Los modelos y experiencias de éxito
son necesarios en el sector salud. Es decir, todos los modelos que tengan un éxito y que hagan un bien, no solamente hacia esa empresa o hacia la población de trabajadores, debe ser aplicado en otros países. Por lo tanto, otra recomendación que le hago a los médicos del trabajo, a las enfermeras ocupacionales del trabajo y a todos los profesionales de salud es que siempre se mantengan eh, activos leyendo artículos, que existen muchos artículos asociados a la medicina del trabajo, tanto en español como en inglés, para que el conocimiento sea aplicado basado a la evidencia y también basado a que esa evidencia genera mayor productividad y genera mayores estándares de servicio en las empresas donde están estos trabajadores. Y el sueño es un observatorio de salud laboral. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento, y posiblemente estén escuchando médicos o médicas de otros países, es hacer un observatorio de salud laboral en las Américas que nos permita generar la realización de políticas públicas y de políticas laborales. A continuación, otorgo la palabra para la sesión de preguntas. Excelente tu presentación, así que invito a que puedan realizarle las consultas al doctor Delgado y bienvenidas todas las consultas, excelente tu presentación. Y estoy de acuerdo con el tema del observatorio, que tanta falta hace. ¿Alguna consulta? Te envían saludos de diversos lugares, de Venezuela, México. ¿Alguna consulta que le quisieran realizar al profesor Delgado? ¿Aló? Hola. Sí, creo que Mario Campos. Mario de Chile, pero en este momento yo soy de Chile, estoy en Valparaíso. Mire, ¿cómo está, profesor? Dime, un gusto saludarlo. Hola. En la zona norte, principalmente en la región de Atacama, hay mucho pirquinero, ¿ya? Entonces, el pirquinero es el que trabaja a veces, busca alguna vela que es por ahí, que la dejó alguna minera un poco mayor y va y saca material sin autorización. Pero también a veces los servicios encargados, no solamente fiscalización, sino que la Seremía de Salud, etc. A pesar que existe a nivel nacional un programa que se llama Planesi con el tema de la silicosis, la neumocitosis, muy común en la zona norte, debería hacer más énfasis en la educación de estas personas, porque normalmente son personas mayores que trabajan, para que de alguna manera vayan tomando conciencia de la gravedad de esta enfermedad, digamos, que provoca trabajar a veces no en las condiciones adecuadas, pero también que la autoridad también se preocupe y le entregue a través de los programas, y a veces programas que tienen como el PAMA o otros programas de movilización para la actividad artesanal, de incremento de seguridad para que ellos no estén todos los riesgos necesarios. Porque, como te digo, es muy importante el tema. Yo soy prevencionista de riesgo y a veces esta temática que el profesor Diemen lo ha indicado, a veces las universidades no se entrega con mucho detalle. O sea, hay que educar también en todos los ámbitos de acción, llámese universitario, llámese prevencionista, ambientalista, como también a la población que está inserta, que a veces son gente mayor y incluso tienen nivel cultural bajo. Es un poco como una, no sé si se pregunta, pero también como una reflexión. Perfecto. Eso es, nos hace falta, nos hace falta llegar a las universidades. Hay mucha limitación para llegar a las universidades, inclusive acá en el país, en Chile, no hay la especialidad de medicina del trabajo. Se ha tratado por muchos años llegar a universidades privadas y públicas y no ha sido posible todavía la especialidad de medicina del trabajo. Entonces, esa limitación que existe sobre ese conocimiento que no se ha entregado, también existe en ciertas universidades en el cual el ingeniero de prevención de riesgo se les hace algunos cursos sobre estas patologías ya antes mencionadas, pero es muy escasa y en el tiempo uno se olvida y por lo tanto hay que replicarla.
Yo creo que una de las bondades que tiene el norte de Chile es que tienen muy en carne los problemas que tienen ellos, especialmente lo que es el arsénico, por todo lo conocido en el área norte. Por lo tanto, tienen una conciencia más activa, pero no hace falta replicar el conocimiento, y creo que este espacio en el cual nos ha brindado esta organización eh, nos permite transmitirla y activar nuevamente el pensamiento crítico sobre el tema en cuestión. Hay varias manitas levantadas. Danilo, ¿quieres por favor hacer una consulta? Hola, querido profesor Yemen, ¿cómo estás? Danilo Martínez te saluda desde Ecuador. Sí, bueno, lamentablemente llegué un poquito tarde, pero escuché gran parte de tu interesante ponencia. Quería saber cómo es el manejo de las estadísticas en Chile respecto a las enfermedades ocupacionales. En Ecuador nosotros tenemos riesgos del trabajo del IES, pero únicamente acá se notifican las enfermedades de los trabajadores que están asegurados en la seguridad social. Gran cantidad de la población trabajadora que no está asegurada, que son en pymes, trabajan por su propia cuenta, no se notifican. Y así sea, de los trabajadores, la notificación de enfermedades ocupacionales es muy baja realmente. En Ecuador tenemos un observatorio que es por parte de la universidad, que hacemos investigación, pero los datos realmente son muy bajos. Entonces quería saber cómo manejan en Chile, se llevan las estadísticas, si hay en cuanto a la protocolización, eso que me interesa saber. Muchas Correcto. gracias. Saludos desde acá. Gracias, mi querido doctor Danilo, acá en el país hay una ley que es la ley 6744, que tiene que ver con las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, y que las mutuales, que son en este caso las aseguradoras, y que las empresas tienen la obligación de asegurarlas en las mutuales, y hay un organismo rector que se llama la Superintendencia de Seguridad Social, que es la SUCESO, que ellos tienen que notificar todo lo que es tanto accidentes como enfermedades laborales para llevar un sistema de control en cuanto a notificaciones. Entonces, si alguien se enferma o se les accidenta, se notifica hacia los sucesos quienes llevan el control estadístico. Ahora, si tú me preguntas, Danilo, cómo lo estamos haciendo, hay un control, pero no sabemos el subregistro, del subregistro de las personas que quieren que sean estudiadas, porque muchas veces hay una especie también de abandono o rechazo de parte del trabajador para ser estudiado por el temor de perder su trabajo. Eh, entonces, esas son las dificultades que creo que tenemos todos los países de América y también de España y otros países más, de que hay muy poca notificación. No es porque las empresas encargadas y responsables de la vigilancia o el control de los trabajadores y trabajadoras estén limitados, sino más bien porque muchas veces los trabajadores no lo hacen por temor. En Inglaterra es un poco eh, más riguroso, y es así por ese motivo que les mostré, porque allá detectan mucho cáncer ocupacional. Son más rigurosos, y comparado con América es una cosa extraña, porque acá no hay enfermos con cáncer pulmonar ocupacional y allá hay muchos. ¿Alguna consulta más? Sí, estimada, acá tenía la mano levantada. Hola, profesor Demian, con Camilo Soto de Chile. Estimado, una consulta técnica. Yo igual estuve años trabajando en organismo administrador, pero nunca del tiempo que estuve, y estuve en zona minera trabajando para diferentes compañías asesorándolas, vi un diagnóstico de enfermedad profesional de cáncer, y menos de respiratorio.
a mi ignorancia, y con la experiencia que tiene usted acá en Chile, eso está regulado, se está regulando, sale en alguna parte. Yo sé que en el 109 debería estar, los organismos administradores deberían hacer un protocolo para ciertas enfermedades profesionales, que si no existe el protocolo se genera. Pero como tal no lo he escuchado, al menos en el tiempo y en el lugar donde estuve yo, una enfermedad profesional producto que se genera un cáncer. Doctor Capo, ¿cierto? No, Camilo Soto, Camilo, ¿eres médico? no, estimado. Ya, Soy higienista. ya, perfecto. Eso es lo que necesitamos acá en el país, muchos higienistas ocupacionales. Imagínate, Camilo, que lo que mencionaba anteriormente, los dermatólogos, los broncopulmonares, los nefrólogos, eh, reciben pacientes y los tratan. Por ejemplo, el cadmio produce daño renal, insuficiencia renal. Esa persona termina en hemodiálisis y si tiene suerte, termina con un trasplante renal. Ahora, esa persona se le preguntó alguna vez que trabajaba expuesto a cadmio, el nefrólogo lo hizo, lo derivó a una mutual a trabajar, entonces todo el peso de las enfermedades lo está absorbiendo el sistema público. Ahora, las mutualidades están presentes, están fortalecidas. La especialidad no existe acá en el país. Entonces, muy pocas veces uno puede asociar ciertas enfermedades con ciertos agentes. Por lo tanto, el conocimiento es fundamental para que, como tú como higienistas ocupacional, despiertes si en tu área de trabajo, en el área económica donde tú estás, existen ciertos agentes que pueden producir cáncer porque ahí la empresa tiene que notificar a la mutual, sabes que yo aquí, esta persona está expuesta a plomo. Por lo tanto, si están expuestas a plomo, hay riesgo de daño crónico cerebral, hipertensión, daño renal o alguna cosa más. Entonces, es muy importante hacer un feedback entre el conocimiento, educar a los trabajadores, educar a los dueños de la empresa y que sean prudentes respecto a comunicar a las mutuales acá en Chile de que existen ciertos riesgos y que hay que hacerle un programa de vigilancia para seguimiento, porque a futuro esto, Camilo, se va a judicializar. Y en ese trayecto de investigación, como decía anteriormente, ya hay países que han enviado a la cárcel a los dueños de empresas. Entonces, posiblemente esa es la dificultad en la cual no detectemos cáncer ocupacional acá en el país a ciencia cierta. Si ni los broncopulmonares lo detectan si está asociado al cáncer, imagínate quién más lo va a hacer. Claro, porque acá nosotros, al menos en Chile, para los demás colegas, nos basamos todo en protocolo. Si un agente no tiene protocolo, en este caso la parte cancerígena, es muy difícil que las empresas, lamentablemente funcionamos al tema de sanciones, multas y eso, lo puedan aplicar y dedicar, porque acá en Chile lo único que tenemos regulado, bien regulado, bueno, no hemos cumplido las metas de lo que es Planesia al 2030, no vamos a llegar en ningún caso, pero la parte de silicosis. Yo lo único que he visto ahí, doctor, que se trató una vez de realizar fue la parte dérmica, para el tema de historias ocupacionales acá en Chile por parte de la Suceso. Nunca supe después si ya después se definió ese protocolo para ver el tema de cáncer de piel. Pero la parte, como le digo, de cáncer de pulmones derivada de una enfermedad profesional y ocupacional, en el tiempo que estuve yo no la vi. Y por lo mismo que hizo usted. Hay una oportunidad en el cual las sociedades se conforman cuando hay conocimiento claro y lúcido. Y esas sociedades tienen la capacidad de intervenir en espacios políticos, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senados. Entonces, tenemos acá en Chile la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo, tenemos la Sociedad Chilena de Salud Ocupacional, tenemos la Sociedad Chilena
de enfermeras en medicina del trabajo. Tenemos sociedades de ergonomía, tenemos sociedades asociadas al trabajo, muchas. Entonces, lo que se debería hacer en estas sociedades que tienen conocimiento, que tienen experticia, es conglomerarse, hacer mesas de trabajo, convocar a la Cámara de Diputados, convocar a la Cámara de Senado, el conocimiento para que estas actualizaciones de los decretos o de la ley se aplique con mayor rigurosidad y con mayor fiscalización en las empresas y en todos los organismos que administran el seguro de la ley 744. Ese es un paso que hay que hacer, es un camino que hay que hacer. Yo hablo por Chile, tenemos que tener la especialidad de medicina del trabajo, comparados con Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México. En todos los países está la especialidad propia en el país. Entonces, todas las sociedades que tienen que ver con la medicina ocupacional y la salud ocupacional deben de unirse a hacer ese trabajo y ya trabajar en el ámbito de las políticas públicas, porque esa es otra labor que tenemos que hacer para mejorar la salud de la población y también para mejorar la calidad en cuanto a la venta de servicios o de productos y tener empresas con un espíritu de responsabilidad social o empresarial a un nivel óptimo. Claro, y para terminar, doctor, acá en Chile ya se empezó el proceso de actualización del decreto 594, que para los demás de otros países es lo que regula los límites legales de los diferentes agentes químicos, físicos y algunas cosas ergonómicas, porque ese decreto supremo hace muchos años que no se revisaba, ahora está en tema de revisión por el Ministerio de Salud con el Ministerio del Trabajo, y a fin de año, si es que sale todo bien, se estarían ajustando los límites ya actualizados a los niveles internacionales. ¿Ya? Lo mismo pasa con la parte de trastorno musculoesquelético, que igual se está trabajando, y ahora para la parte de sílice tenemos un encuentro en Copiapó el 10 de agosto, donde vamos a revisar todo lo que es el avance de Planesi desde que inició hasta la fecha. Entonces hace un encuentro macrozonal con las seremías de salud. Acá en Chile lamentablemente se ha avanzado súper poco en lo que es temas de silicosis. De las 8 pilares que tenía el plan, con suerte un 30% hemos llegado. Y eso que es zona minera, tenemos buena empresa, hartos estándares, gente preparada, pero ha costado. Eso, doctor, muchas gracias. Ojalá nos comparta la presentación, porque está muy buena, para tenerla en base de datos, si es que se puede. Gracias, Camilo, por su aporte. Ok, si hay alguna pregunta más, antes de cerrar la presentación. Te han escrito muchas personas. Sí, Juan, te doy el pase, Juan. Buenas tardes a todos. Habla Juan Sánchez Pacheco, experto en seguridad minera. El macizo rocoso tiene muchos minerales. Obviamente que los mineros vamos por el cobre, por el oro y la plata. Pero sin embargo, y esa es mi pregunta, la sílice cuarzo, la que genera la enfermedad. Y esta enfermedad en el tiempo, en algunos casos, es agresiva y aparece con diagnósticos cancerígenos. Sin embargo, un colega recién mencionó el 594, que regula las condiciones ambientales acá en Chile. Precisamente este apartado legal menciona que el macizo rocoso tiene cristobalita y tiene tridimita, y lo sanciona con el 50% menor a la sílice cuarzo. Pero todos sabemos que esos dos agentes producen cáncer. Y lamentablemente no he visto en la minería chilena y en otras minerías los mapas de riego donde se identifique si existe ese mineral y cuál es el porcentaje, que puede estar dañando en forma muy agresiva, más rápida, a muchos trabajadores que terminan falleciendo por cáncer. Felicitaciones, profesor.
Gracias, Juan. Muchas gracias por su soporte. ¿Alguna consulta más? Voy a leer algunos mensajes que han dejado en el chat. Te dan muchas felicitaciones desde Uruguay, Venezuela, México, Ecuador. Yolángel Hernández consulta si el observatorio es solo un proyecto o ya tienen las bases y estrategias adelantadas. En el mundo de la política, en el mundo de la diplomacia, ya hay algunos países, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Ecuador, creo que también Perú y Bolivia, que tienen un observatorio de seguridad en el trabajo. Y ellos tienen un paradigma que es diferente al nuestro, que es la seguridad en el trabajo, es un sistema de seguridad en el trabajo. Y de que ya han pasado algunos años y no hay una respuesta clara y no hay un cumplimiento de los objetivos, y que se genera una especie así, desde el punto de vista diplomático, basada en una unión bolivariana o una unión que se genera en ciertos aspectos de tipo político. El observatorio debería ser regulado y debería ser impulsado por la Organización Internacional del Trabajo acá en América Latina. Entonces tenemos que tener la capacidad con universidades de las Américas, de los líderes de estas universidades de las Américas que forman médicos especialistas en el trabajo, de unirnos para poder generar este observatorio desde el punto de vista técnico, en donde entreguemos conocimiento al área política y a los gobiernos de turno de cada uno de los países para sensibilizarlos a través de lo que uno pregona, que es el conocimiento de lo que estamos comentando, de lo que hemos comentado una mañana. Sí, acá José Dávila también escribe eso. Sería importante el observatorio y delegar un interlocutor en la OIT y la OMS, que puedes poner ahí en estos lugares, la necesidad de mejorar las legislaciones para que se pueda tener un mejor aporte. ¿Quién quiere comentar? Ya con esta pregunta o esta consulta cerramos, porque ya son han pasado 12 minutos ya y tenemos que respetar la agenda de todos. Así que la última consulta. ¿Alguien quisiera realizar la última consulta? Bueno, entonces, palabras finales, doctor Delgado, de verdad que te agradezco, ha sido totalmente claro y vamos a dar, de hecho, una buena difusión sobre estos temas, ¿no? Yo creo que las palabras finales engloban esa sensación de transmitir conocimiento para que esto se replique en cada uno de los países de los que han estado presentes en este conversatorio. Muchas gracias a ustedes y nos esperemos ver en el próximo tiempo. Muchas gracias. No, y estoy encantada de haberte escuchado y de tantos doctores que requieren, yo creo que unificar esto. Como bien tú has mencionado, hay una necesidad importante de poner estos temas ya en la parte política, porque si no, no se mueve y no se hacen acciones que tanto los trabajadores necesitan, se requieren, ¿no? En las industrias, para el bien de todos. Así que vamos a continuar con esto. Yo creo que formar una red en estos temas sería importante, así que también vamos a convocar a través de correos, de mensajes, formar esta red, y que yo creo que tú lo podrías liderar tranquilamente. Así que vamos a ver el tema. Dime, me encanta el tema que le has dado y vamos a continuar con la difusión. Gracias desde Irlanda y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta ponencia.